Señor. Gloria al Señor. No merecíamos el sacrificio, pero así es Dios de bueno. Amén, hermanos. El tema para la ocasión es el sacrificio sublime de Jesús por los injustos. Qué maravilloso es Dios a diferencia de nosotros los seres humanos. Pero debemos asemejarnos cada día más al Señor. Debemos seguir su ejemplo. Vamos a estar orando y luego pues entraremos en el desarrollo de lo que nos habla la palabra del Señor con respecto a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. No se lo solicitamos, no se nos ocurrió pedirlo, pero así es bueno. El Señor tomó la iniciativa para salvarnos y pagó el precio. El más grande regalo. Oremos. Padre amado, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias porque como tú no hay otro. Habiéndote nosotros ofendido, habiéndote dado la espalda, aborrecido a ti, nosotros te habíamos aborrecido. Aún en su infinita misericordia, usted se apiadó de nosotros y cargó en Cristo el pecado, la condenación, la desgracia que tenía que venir sobre nosotros, para redimirnos, para librarnos y para hacernos hijos suyos y para que habitemos con usted por la eternidad en su gloria. Señor, no hay otro como usted. Ayúdenos a agradecerle cada día. Ayúdanos a serle fiel. Ayúdanos a vivir para estar bajo tu servicio, Señor. Contentos cada día, Señor, porque somos bienaventurados, como dijo Jesús. Ayúdenos a meditar en su palabra y a reflexionar, y que cada día tomemos más conciencia de lo que usted hizo por nosotros y de lo agradecido que debemos estar con usted. Sí, Señor, gracias. En el nombre glorioso de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Leamos en la Reina Valera, en Isaías 53, versículo 7. A veces nosotros queremos todo fácil, pero los logros no se adquieren fácilmente. Jesús nos salvó, pero Jesús tuvo que pagar un precio muy alto. Dice así este versículo precioso, como es toda la palabra del Señor. Angustiado él. Hermano, valoremos nuestra salvación, porque eso le costó un tormento al Señor. Eso no es cosa fácil, porque Él cargó el pecado. Eso no correspondía a nosotros, pero Él se lo echó encima. Qué bueno. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Nosotros somos muy bocones, pero él enmudeció, dice, y no abrió su boca. Todo esto lo soportó porque lo ama a usted y me ama a mí también. Que el Señor le siga bendiciendo y pueden tomar sus asientos. Amados hermanos, nada de lo que le ocurrió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue una sorpresa para Él. Él todo lo sabía. Esto le ocurrió después que Él fue engendrado por el Espíritu Santo, concebido por María, y llegó a los 33 años, y pagó el precio que tenía que pagar. Realmente, pues, nosotros no tenemos que padecer por nuestros pecados, pero nosotros como cristianos tenemos un precio que pagar. Amén, hermanos. La fidelidad al Señor, ese es un alto precio que hay que pagar. No estamos pagando por nuestros pecados, pero por serle fiel al Señor,
nos cuesta también a nosotros. Jesús no necesitaba salvación, pero Él se propuso lograr y cargar con el peso de nuestros pecados. Pero nosotros también somos responsables delante de Dios por la responsabilidad que nos cabe a nosotros de servir al Señor, de ponerlo primero en nuestras vidas y de seguirle. Hay que pagar un precio, hermano. Jesús pagó el precio de nuestros pecados, pero de nuestra mantenernos en el Señor, aunque el Señor nos sostiene y su espíritu, nosotros tenemos que pagar un precio. Bueno, el Señor pagó el precio. Él sabía todo, no fue nada. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Él fue inmolado como cordero. O sea que desde antes de que Él tomara nuestra naturaleza humana, ya Él sabía lo que le afrontaba. Nosotros como humanos no queremos estar en un lugar donde nos desprecian, donde nosotros repugnamos, donde la gente le causamos repugnación a las personas. No nos gusta estar. Yo me aparto de eso porque no me gusta estar ahí. Pero sepamos que el Señor fue menospreciado y Él lo sabía. Al Señor lo desecharon, lo desestimaron. Pero aún así, Él decidió estar en medio de nosotros para salvarnos. Dice la Escritura en Isaías 53, versículo 3, la Reina Valera: despreciado a Jesús. Esto lo profetizó Isaías. Este mensaje se lo dio el Espíritu Santo y lo plasmó en las Sagradas Escrituras 700 y tantos años antes de que el Señor Jesús viniera. Pero ahí lo está poniendo, ahí le está manifestando lo que le iba a pasar al Señor. Despreciado, es decir, detestado. Si a usted lo han detestado, sepa que al Señor lo detestaron. Pero Él se mantuvo. Esto no lo hizo tambalear, lo detestaron. Dice, despreciado el Señor. No es por culpa de Él, por llevar la afrenta de nosotros. Despreciado, dice, y desechado, o sea, repudiado entre los hombres. Pero aún así Él se mantuvo firme. Usted y yo tenemos que mantenernos también firmes en quien hemos creído. A pesar de las situaciones adversas que podamos tener, tenemos que mantenernos firmes. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Dice, varón de dolores. Usted ha tenido dolores, pero nunca como Jesús. Los dolores que Él sufrió no fueron ningún desajuste, nada, sino que lo estaba sufriendo por nosotros. Eso le dolió a Él, hermano. Así que el que no recibe a Jesucristo como su Salvador y no vive como Él quiere, bueno, recibirá pues la consecuencia de su pecado. Pero gracias a Dios nosotros estamos encaminados en el Señor y queremos cada día agradecerle y servirle. Si usted tiene dolores y le cuenta a Dios que le duele, Dios sabe, el Señor Jesús sabe de dolores. Cuando usted tiene dolores, el Señor sabe por lo que está pasando. No es que Él se está, ¿cómo? Explícame, Padre, ¿cómo es eso? Él es varón de dolores, como Él dice, experimentado en quebranto. El Señor nuestro sufrió por fuera, que lo traspasaron, la corona de espina, la lanza, todo eso. Pero el Señor también no solamente sufrió físicamente por fuera, sino también sufrió en las emociones también. Cómo lo trataban, cómo le decían. Pero Él se mantuvo firme por la causa que nos beneficiaba a nosotros. Dice, y como que escondimos de Él su rostro. Los humanos, nosotros, no estábamos allá. Ay, qué malos son los judíos y los romanos porque mataron al Señor. No, Él murió por su pecado y también por los míos. Así que no nos apoyemos que los judíos fueron malos y que los romanos, ellos como parte de la raza humana nos estaban representando. Si nosotros estuviésemos allí, ahora mira qué judíos mira estos fariseos, estos sacerdotes.
¿Qué tal si usted y yo hubiésemos estado allí? También lo hubiéramos hecho. O a lo mejor hubiéramos sido los Pedro, como Pedro, ¿no? Que después dice, yo no sé de qué tú me hablas, yo no lo conozco a él. Así que sí, puede ser que nosotros digamos, no, yo sí huyo también. No le quedó a nadie, sus amigos, no le quedó a nadie, hermano. El Señor lo dejaron solo. Usted sabe que no tenía nadie que lo apoya, y lo que le decían maestro y maestro. Hermano, pero el Señor no retrocedió. El Señor de que valiente, valiente. Como hombre, valientísimo. Ahí se mantuvo porque su deseo era salvarnos. Y se mantuvo así hasta el fin. El Señor nos permita ser fieles también al Señor hasta el fin. Así que si a usted alguna vez le han mirado y le han quitado la cara así, ay, mira cómo me ofendió. Al Señor, dice como que escondimos él su rostro. Déjalo por allá. Pero el Señor se mantuvo. Hermano, nosotros no perdemos cuando nosotros nos decidimos por servir al Señor, por serle fiel, aunque los demás los critiquen o por lo que le pueda pasar. Ahí el Señor se mantuvo por la causa ajena. Ahora nosotros, ya que somos salvos, ¿cómo no nos vamos a mantener como cristianos? Dice, lo menospreciamos y no lo estimamos. Pero aún así, despreciándolo, Él se llevó nuestras enfermedades. Como dice el versículo 4, Él se llevó, a pesar de todas cosas, esas cosas, todo en contra de Él, nosotros hacia Él, nosotros como humanos hacia Él. Nos amaba tanto que dice, las enfermedades me las llevo, las de ustedes, porque Jesús nunca se enfermó. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Hermano, y si la Biblia dice que Él se llevó nuestras enfermedades, se las llevó. Sufrió nuestros dolores. Y si ahí la Biblia lo dice, así es. Así es. ¿Lo cree usted? Que se llevó sus enfermedades y se llevó sus dolores también. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. La gente pensaba que Dios lo estaba castigando. Bueno, al fin y al cabo, sí lo estaba castigando por culpa de nosotros, porque el peso de nuestro pecado lo llevó Él y Él estaba sufriéndolo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y lo simboliza como si estuviese molido por nuestros pecados. Eso es fuerte, pero el Señor pagó el precio. ¿Lo ama o no lo ama usted, Dios? ¿Nos ama? ¿Y qué espera? Si Él nos ama tanto, ¿qué esperará el Señor de nosotros? ¿Ah? Espera obediencia y espera que lo tengamos a Él en primer lugar. Hermano, Dios no admite competencia. No, yo tengo dos en el primer lugar, a dos que más amo. Él tiene, la Biblia dice que debemos amar a Dios sobre todas, y sobre todas las personas, sobre todas las cosas. Usted tiene la paz de Dios porque Él pagó ese precio. La paz de Dios que usted tiene es porque Él pagó el precio. Él no necesitaba de esto, pero Él lo hizo es que el Señor pensaba o piensa y seguirá pensando en los demás también. No era egoísta. Y por su llaga fuimos nosotros, esos latigazos, esos clavos traspasándolo, la espada, la lanza aquella. Nosotros pecamos, nos descarriamos, pero todo eso se lo cargó Dios al Señor, como lo dice el siguiente versículo, el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, eso es lo que le dio la gana, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Por eso que Dios nos ve a nosotros justos.
Porque Jesús se cargó toda la carga nuestra, toda nuestra injusticia, todo nuestro pecado. Ese se lo cargó él. Y el verso 7 fue el primero que nosotros leímos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y nosotros somos muy boconi. No, como que la boca no la podemos cerrar, ¿no? Pero él sí. Hay que aprender a callar. Aun cuando lo insultan o la insultan. O cuando lo difaman o la difaman. El Señor allí. Él no quería dañar el plan de la salvación. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al calladito. Y nosotros, que te la crees tú. Pero él tenía la razón. Pero Jesús tenía la razón o no le tenía la razón. Pero yo, porque tengo la razón, yo me voy a desbocar. Te la voy a cantar. No cante así. Ni yo tampoco canto. Jesús se las aguantó, ¿verdad? Por usted y por mí. Como cordero fue llevado al matadero. Ningún cordero que llevaban al matadero iba hablando. ¿Por qué me vas a matar a mí si el que pecó fue este? El pelamo mío fue el que pecó. Se iba calladito. Y las ovejas que le cortan, dice, y como ovejas delante de sus trasquiladores, le quitan la piel, le digo la lana. Enmudeció y no abrió su. Sí. Eso lo dijo Isaías antes, bueno, por el Espíritu Santo. Lo predijo antes de que el Señor viniera. Ahora, hermanos, es conveniente saber que no era plan, hablando de la crucifixión de Jesús, de matar a Jesús durante la Pascua. Eso no era su plan, matar a Jesús durante la Pascua. Eso no era su plan. Lo querían matar, pero decían, en la Pascua no, en la fiesta no. Pero Jesús, que sabe todas las cosas, le dijo a sus discípulos, dentro de 2 días se celebrará la Pascua y me van a matar. Y los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos que formaban el gobierno de Israel, ellos no querían. Pero se cumplió la palabra de Dios porque Jesús era el Cordero Pascual. Los israelitas sabían que cuando se celebró la Pascua tuvo que morir un cordero como sustituto de los primogénitos. Y ahora venía el Cordero de Dios que iba a morir no solamente por los primogénitos, iba a morir por toda la humanidad. Aquella era una muerte física, el Señor murió para librarnos de la muerte eterna. Y es así, eso no era plan de ellos, pero tenía que cumplirse el plan de Dios. Mira lo que dice Mateo 26, versículos de 2 al 5. Eso no estaba planeado por los líderes, aunque habían dado plata para que lo atraparan y demás. Bueno, eso lo hicieron después, pero su plan no era durante la Pascua. El que todo lo sabe, por eso hay que, y dice la verdad siempre, es Jesús. Le estaba diciendo, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser. Pero Jesús no le decía eso llorando a la gente. Amén, hermanos. Jesús no le decía eso llorando a la gente, tenía una fortaleza. Él era hombre también, pero estaba lleno del Espíritu de Dios. Le está informando a lo suyo. El siguiente versículo. Y sabéis que dentro de 2 días será. Sí. Entonces los principales sacerdotes, en este caso era Caifás y Anás, los principales sacerdotes. Los escribas, ¿y quién eran los escribas? Los intérpretes de la ley. Sabían mucha Biblia. Los sacerdotes, pues los representantes de la religión en aquel entonces. Y los ancianos del pueblo, los gobernantes de esa nata de la sociedad religiosa y política de aquella época, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio, o sea, ¿sí?, del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Y qué fueron a hacer allí? Dice el otro versículo. Y tuvieron un consejo, se reunieron para hablar, para aprender ¿con qué? Y ellos decían, ellos andaban con la Biblia, pero eran mentirosos. Les gustaba el engaño. Que Dios nos libre a nosotros de ser engañadores. Tuvieron un consejo, se pusieron de acuerdo para atrapar a Jesús con engaño y matarle.
Hermano, no todo el que anda con la Biblia es de Dios. Ellos andaban con la Biblia, ellos interpretaban las escrituras, ellos liderizaban todo en el templo, pero miren cómo andaban. Que el Señor nos tenga a nosotros en otra lista, pero eso depende de nosotros, eso depende de nosotros. Muy bien. Así que ellos tenían un plan, pero el Señor dijo que lo iban a matar en la Pascua. Ahora, Jesús buscaron como testigos, los principales de la religión aquel entonces, pues juzgaron a Jesús, pero se buscaron puros testigos. Los testigos son malos. Los testigos son los que hablan sobre hechos ocurridos, pero se buscaron testigos falsos. Se buscaron testigos falsos. Y si hubieran buscado testigos verdaderos, ¿lo hubieran encontrado? Pregunto yo. Los discípulos se fueron. Y a Pedro cuando le preguntaban, decía, yo ni lo conozco, así que mejor no llevé a esa clase de testigos. Pero bueno, todos eran testigos falsos. Y no nos reíamos que a lo mejor estuvieran después predicando de nosotros. Mira esos allá que sí, buscaron puro testigo falso. En Mateo 26, 57, Mateo 26, 57, bueno, ahí hay una fallita en la cita. Los principales dirigentes de Israel buscaban testigos, pero no encontraban testigos de acuerdo, ¿no? Hasta que llegaron dos y dijeron, él dijo, ahí frente a la reunión que tenían los Caifás, Anás, los escribas y los demás, encontraron allí a dos que decían, él dijo que en 3 días reedificaría el templo. Exacto. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban testigos falsos contra Jesús para entregarle a la muerte. Mire, religiosos se valían de engaño y buscaban gente iguales. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, ¿qué cosa? Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso no se estaba refiriendo al templo físico, sino que se estaba refiriendo a él mismo. A él mismo. Estaba refiriendo a él mismo. Y finalmente condenaron a Jesús. Los religiosos. Finalmente condenaron a Jesús los religiosos. Eso fue todo en la noche. Porque Jesús, recuerda que él celebró la Pascua con los judíos, la Santa Cena, se fue al Getsemaní, oró, después vinieron y lo arrestaron, se lo llevaron y ya en la mañana temprano ellos se lo llevaron donde el gobernador para que le ordenara matarlo. Ellos querían matarlo de su cuenta, pero tuvieron que llevarlo al gobernador. En Mateo 27, del 1 al 2, eso fue tempranito. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Qué dice el siguiente? Y le llevaron atado, a Jesús lo llevaron como un ladrón, como un criminal. Toda esa afrenta las atado. El que estuvo haciendo siempre bienes. Nunca habló engaño y siempre hacía bienes. Pero bueno, ahí estaba el Señor. Pero el Señor aún así, cuando le estaban haciendo injusticia, no maldecía.
El Señor no maldecía aún cuando le estaban haciendo injusticia. Se parece a Jesús, a Él. Él se parece a Él. Él se parece a Él. Sí. Nosotros tenemos que parecernos a Él. Lo llevaron ante, lo acusaron ante Pilato. Lo llevaron ante Pilato y tampoco el Señor se defendió. Pero nosotros somos unos tremendos abogados defendiéndonos. Porque esto es injusto. Este es injusto el trato que me están dando. En Mateo 27, del 11 al 14, fue acusado ante el Señor Jesús por los sacerdotes, los ancianos, y él no se defendió. Dice que Jesús estaba de pie delante del gobernador romano, llamado Pilato. Como los romanos gobernaban el mundo, pues tenían sus gobernantes en cada pueblo, el César, ¿no? Y este preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? A Jesús le preguntaron, ¿eres tú rey de los judíos? Antes nadie podía decir que era rey de los judíos porque lo mataban, porque el rey era César. Y Jesús le dijo, tú lo dices. Es decir, lo que tú estás diciendo, eso es así. Lo que tú estás diciendo, eso es así. Muy bien. ¿Qué más dice? Dice, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Ahí delante Pilato, no, que este no sé qué, y él ve, para salvarlo a usted y salvarme a mí también. Pilato sabía cuál era la causa de por qué ellos le estaban acusando y querían matarle. Pilato, que no era judío ni era religioso, sabía que ellos todo lo hacían esto lo estaban haciendo era por envidia. Eso lo sabía. Y eso lo dice Mateo 27, 17 y 18. Pilato lo sabía. Pilato sabía por qué lo estaban llevando allí. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Barrabás había tenido una revuelta. Se había rebelado contra Roma. Lo tenían allí preso. Pero le hizo esa pregunta. Al más malo de todos, vamos a preguntarle para ver si prefieren a Jesús o prefieren a... Pero, porque sabía que por envidia lo habían entregado. ¿Quién? Ahora, Pilato tenía una esposa que le reveló que tuvo un sueño con respecto al Jesús. Y yo no sé si le mandó por WhatsApp o por qué, pero la cosa fue que le informó. Y le dijo ella, y él estaba en el tribunal, y ella le dijo a él, Pilato, no tengas que ver nada con este justo porque yo he padecido mucho a causa de él. Así le dijo la esposa. 27:19, Mateo 27:19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no sé si, bueno, tenía que ser con algún escrito, o verbalmente, no sé. No tengas nada que ver con este justo. Imagínense, la esposa del más grande representante de Roma en Israel. Dice, no tengas nada que... ¿Las esposas ayudan o no ayudan? Ah, una hermana por ahí dijo amén. Las demás... Bueno, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Así que ya Pilato estaba avisadito, ¿no? Dice, oye. Ahora, cuando Pilato le decía, pero ¿qué ha hecho él? Ellos lo que decían es crucifícale. No tenían argumento para acusarle, porque Jesús se manejó perfectamente. Lo único que decían era crucifícale. Y eso lo vemos nosotros en Mateo 27 del 20 al 26. Ellos no tenían una razón para decirle al gobernador, pues esta causa es digna de muerte. No lo había, pero ahí estaba. Iba a morir por nuestros pecados. Mateo 27, 20.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud. Es decir, estos líderes convencieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese, pero era necesario que Jesús muriera por nosotros. Esa fue la muerte que nos dio a nosotros la vida eterna. Esa fue la muerte del que nos dio a nosotros la vida eterna. Luego, como sabemos, después que Pilato se lava las manos y dice, bueno, yo no tengo nada que ver con este justo. Yo no tengo nada que ver con este justo. O sea, él no encontró, siendo un gentil, no encontró ninguna causa para que lo mataran. Pero él se lavó las manos, dice, yo no tengo nada que ver con él. Allá ustedes, les dijo. Y ellos le dijeron, la sangre de él que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos también. Y después vemos todo lo que padeció la nación de Israel. Algunos sucesos para recordar que ocurrieron el día que sacrificaron a nuestro Señor. Algunos sucesos, no lo estamos diciendo todo. Uno, lo llevaron al lugar del cráneo para Jesús, al lugar de la muerte, al lugar de la calavera. Allá se llevaron a Jesús. ¿Para qué? Muriera allí. Estando allí, el Señor le dieron vinagre mezclado con hiel. ¿Cuántos han probado la hiel? La hiel es amarguísima. Y eso le dieron también. No satisfecho con tenerle una corona, con haberle clavado en la cruz, todavía le hacen eso. Pero toda esa era parte para pagar el pecado de nosotros, para que veamos cómo es el pecado, ¿no? Jesús lo probó y no se quiso tomar eso. Si a usted le han quitado una camisa o un pañuelo o algo y se ha puesto disgustado, o los zapatos, pero al Señor le quitaron sus vestidos y sobre ellos echaron suerte. O sea que no le quedaron ni lo que tenía puesto. Ni lo que tenía puesto le quedó. Pero Jesús abría la boca para pedir perdón por ello. Pero nosotros nos hubiéramos desgargantado. ¿Cómo es posible esto que me han hecho? Hermano, y estamos llamados a ser semejantes a quién. Le pusieron en su cabeza un rótulo que decía Jesús, rey de los judíos, en 3 idiomas. Se lo pusieron ahí. Y en verdad, él lo es. Mientras estaba clavado en la cruz del Calvario, los que pasaban le injuriaban y meneaban la cabeza como qué barbaridad. Y Jesús estaba viendo y oyendo, pero nada de eso le hacía claudicar de su sacrificio por nosotros. Hermano, el Señor estaba colgado de clavos que lo habían traspasado sus manos allí. ¿Qué haríamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es la única manera de ser salvo a través del sacrificio del Señor Jesús. La salvación hay que cuidarla. Dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Este es un precio muy caro. Así que el Señor estaba allí colgado, pues, clavado allí con las manos, los pies y demás. Los líderes religiosos decían, a otro salvó, que se salve. Decían así, los líderes religiosos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Algunos dicen que había un ladrón bueno y otro malo, ¿cierto? En la cruz dice que había un ladrón bueno y otro malo. Pero vamos a ver qué dice Mateo 27, 44. Dice, había un ladrón bueno y uno malo. Mateo 27, 44 dice, los mismos le injuriaban también los ladrones, los criminales, los delincuentes. Ellos se burlaban de él y hablaban mal. Los dos hablaban mal de él. Pero más adelante, él reconoce que ese era el rey del judío, el rey de ellos. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, desde hoy mismo estará. No le dijo Jesús, tú no eras el que hace ratito también estaba
Sí, porque hubiera sido uno de nosotros, se la cantaba, ¿no? Y ahora que ya está agonizando, es que viene con tu cuento. No, que el Señor amaba. Que ese es el amor de Dios en el ser humano, hermano. Nosotros debemos ser así. Ah, no, pero ese era Jesús. Así también era Esteban. Esteban también era así. Nos falta calle, dice el otro. Pero hay que acercarse e imitar a Jesús. Estando en la cruz el Señor, se nubló el cielo por 3 horas. Nunca ha habido eclipse así, yo creo. 3 horas. Mientras el Señor estaba en la cruz, ocurrió otro acontecimiento. El velo del templo se rasgó en 2 de arriba hacia abajo. Es decir, que ya iba a haber acceso mediante Cristo a la presencia del Padre. También, mientras el Señor estaba allí en la cruz, la tierra tembló y las rocas se partieron. Acontecimientos que ocurrieron allí que no eran casualidad. Dice Mateo 27:52 que se abrieron los sepulcros y muchos de los santos que habían dormido se levantaron. Mire todo lo que ocurrió. Ahora dice que se quedaron allí hasta después de la resurrección que salieron. El asunto fue tan así que aún el centurión y los soldados que estaban allí en la cruz reconocieron que verdaderamente ese era el Hijo de Dios. Y eran militares, no sabían mucha Biblia, pero reconocieron verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora, mientras el Señor Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, pronunció algunas expresiones. Como bien sabemos, decía, Padre, perdónanos, no saben lo que es. Entonces, estaba demostrando ahí, ¿qué estaba demostrando? Amor. Aunque le estaban haciendo mal, él hacía bien. Él dice, el Señor nos dijo a nosotros que debiéramos amar a nuestros enemigos. Eso es para nosotros. La segunda expresión, Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en él. Eso muestra que hay un futuro glorioso para los que creen. Ese que estaba allí, que estaba perdido, pero creyó en Jesús y hay un futuro glorioso para él. Le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tu hijo, he ahí tu madre, le dijo Jesús. Eso significa, entre otras cosas, el cuidado mutuo que tiene que haber entre los seguidores de Jesús. Eso es con nosotros. La otra expresión que Jesús dijo allí, Dios mío, ¿por qué me has? Todo ser humano pasa por momentos de angustia. Todo ser humano pasa por momentos de angustia. Y podemos clamar a Dios. En esta ocasión, Dios no le contestó porque estaba depositando en Jesús el pecado de todos nosotros. Otra expresión dice, tengo sed. Jesús no tomaba agua desde la noche, cuando tuvo la cena con los discípulos. Pasó la noche, ya eran las 3 de la tarde del día siguiente, tenía sed. Es decir, el que murió ahí no fue Dios, ese fue el Hijo de Dios encarnado, el humano. Él tenía necesidad también, él tenía sed. Si bien es cierto que estaba deseoso de que las almas se salvaran, pero físicamente él tenía sed, también había botado mucha sangre. La otra expresión es consumado es. Jesús cumplió con su responsabilidad, ¿o no? Cuando dijo consumado es, ya terminó, la obra ha sido completada. Y nosotros también como creyentes tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Y finalmente dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús mostró su sometimiento al Padre hasta el fin. Jesús mostró su sometimiento al Padre hasta el fin. Y nosotros también debemos de mostrar ese sometimiento también a nuestro Padre también hasta el fin.
Estando el Señor Jesús con los discípulos, les dio una orden, así como la Pascua se celebraba todos los años para recordar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esta liberación espiritual, causada por nuestro Rey y Salvador, Él le dijo a ellos que recordaran siempre el sacrificio de Él. Siempre hay que recordar el sacrificio del Señor. Los países recuerdan el día de su separación, el día de su independencia. Lo recuerdan una vez al año. Pero la liberación nuestra del yugo de Satanás, realizada por Jesús, la debemos recordar con frecuencia. Debemos recordarla con frecuencia. Y para eso dejó establecida la celebración de la Santa Cena. En Mateo capítulo 26, versículos del 2 al 5, dijo Jesús con sus discípulos, esto fue antes de ser arrestado. Y sabéis, Mateo 26, corrijo, Mateo 26, 26. Mateo 26, 26. Y mientras comían, ¿qué comían? La cena pascual, la de costumbre, que después de Moisés ellos la celebraban, ¿no? Él comió la cena pascual como buen judío, pero ahí estableció la Santa Cena también. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan. Estaban comiendo la Pascua, la cena de la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus y le dijo, comed, este es mi. Sabemos que era un símbolo del cuerpo de Jesús, porque su cuerpo iba a ser, no se lo comieron allí, esto era simbólico, porque el cuerpo de Jesús fue crucificado. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, ¿a quién le daba gracias Jesús? Al Padre. Les dio diciendo, bebed de ella todas. En ese momento, ¿cuántas copas habían? Una. Un solo pan, ese pan, que es el cuerpo de Cristo, de ahí partieron. La copa era una, y de ahí bebieron todos. Bebed de ella todos. Porque este es mi sangre, también era un símbolo, porque la sangre física de él la derramó en la cruz del Calvario. Porque este es mi sangre del nuevo pacto. ¿Y qué incluye el nuevo pacto? Entre otras cosas, que por mucho es derramada para remisión de pecados, que se derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, limpiar nuestro pecado y así no fuésemos condenados. Y le dijo, desde ahora no la beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí estableció él la celebración de la Santa Cena. Siempre debemos recordarnos de que el Señor murió y que fue un sacrificio doloroso y que fue un sacrificio de amor, pero ahora nosotros somos la parte de la creación más cara del universo. Por los ángeles no murió el Hijo de Dios, ni por las galaxias, ni por el sol, ni por la tierra, ni por toda la creación. Murió por nosotros. El precio más caro pagado por un ser humano. Que Dios se haya hecho hombre para morir eso no se va a volver a ver más. Pobrecitos los que rechacen este acto de buena voluntad de Dios para con los hombres. El apóstol Pablo, hablando acerca de la Santa Cena, decía o dejó escrito, guiado por el Espíritu de Dios, en 1 Corintios capítulo 11, capítulo 11, ¿sí?
Verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también le he enseñado. Pablo no estuvo con los 12 apóstoles iniciales, pero recibió esta enseñanza de parte del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El sacrificio de Jesús lo hizo en beneficio de nosotros. Y simbólicamente nosotros nos comemos el cuerpo de Jesús a través del pan. Eso es simbólicamente. Dice, haced esto en memoria de... El Señor quiere que nosotros lo tengamos presente, lo que hizo por nosotros. No como algunos que solamente se acuerdan del Señor para esta época. Y no hablan tanto del sacrificio de Jesús, dicen el Viernes Santo. Pero realmente nosotros no estamos adorando ningún viernes, ni sábado, ni domingo. Nosotros estamos agradecidos del que murió en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Debemos estar agradecidos de él. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Le parece poco esto? Dice, haced esto en memoria de mí. Vuelve y repite el Señor que lo recordemos a Él. Pero a veces recordamos muchas cosas y del Señor pues. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él, cada vez que participamos de la Santa Cena, recordamos el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario y estamos recordando que el Señor viene por lo suyo. El Señor viene por lo suyo. Así que vamos a estar participando de la Santa Cena ahora mismo y vamos a pedirle a mi esposa Xiomara y a Giancarlo que nos ayuden cuando los hermanos pasan hacia adelante. Mientras entonamos un himno, el cual dice, hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Jesús murió en la cruz por la culpa suya y por la culpa mía. Jesús murió en la cruz del Calvario por la culpa suya y por la culpa mía. No culpemos, como decíamos al principio, a los romanos ni a los judíos, que qué malos eran. Malos éramos todos. Dice, no hay justo ni aún, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En la medida que voy entonando este himno, pues los hermanos que van a participar de la Santa Cena, recordando el sacrificio de Jesús por nosotros, pues van pasando. Cantaré. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aun indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ellas mis culpas borró. Mis pecados llevó en la cruz do murió. El sublime, el tierno Jesús, los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz.
Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Es mi anhelo constante a Cristo seguir, mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir. En su cruz mi pecado clavó, mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió tinieblas en luz. ¿Y el pan? Pueden sentarse, pueden sentarse. Hermanos, vamos a hacer una oración antes de participar de esta ordenanza del Señor, que como bien sabemos, pues debemos recordar lo que el Señor padeció. Ya hemos estado leyendo ahí, revisando, recordando lo que el Señor hizo, pero debe estar siempre en nuestra mente. Vamos a presentando delante de Dios, vamos a pedirle perdón por cualquier cosa que podamos haber hecho. El Señor, si el Señor perdonó a ese que estaba ahí al lado diciéndole cosas, ¿cuánto más no nos va a perdonar a nosotros también? Y pedirle que nos ayude para que nosotros le seamos fieles al Señor. Fieles en la iglesia, fieles en la casa, fieles donde quiera que estemos, sepamos que somos hijos de Dios y que a Dios no lo podemos engañar. Padre bueno, te damos gracias una vez más. Gracias por su abundante misericordia, por su abundante amor, compasión. Gracias por pensar extremadamente, infinitamente en nosotros. Gracias, Padre, por regalarnos ese don inefable, Jesucristo, nuestro Salvador, quien se echó la carga de nuestros pecados, no siendo de Él, pero porque nos ama, Padre. En estos momentos vamos a participar, Dios mío, de esta Santa Cena. Ahora vamos a ingerir, Señor, este pan que simboliza el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús sacrificado en la cruz del Calvario y su sangre derramada, nos dice tu palabra que se lleva de nosotros nuestras enfermedades. Él se llevó nuestras enfermedades. Si Jesús se la llevó, deben desaparecer de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Si se la llevó, no pueden estar aquí. Las repudiamos, las rechazamos, las echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te llevaste nuestras enfermedades y también te llevaste nuestros dolores. Echamos los dolores de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, porque Jesús se los llevó y no va a haber una doble carga por ese dolor. Ya Jesús se los llevó, te echamos fuera de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la sangre suya derramada en la cruz del Calvario, mediante la cual nos concede perdón. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que ninguno de los que estemos aquí presentes, Señor, nos perdamos. Haz lo que tengas que hacer con nosotros, pero no nos dejes con vida, porque no queremos ir al infierno, ni mucho menos al lago de fuego ardiendo, Dios mío. O enderézanos o llévanos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Es mejor estar con usted por la eternidad que pasar unos cuantos años aquí en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, somos suyos y suyos somos. Usted nos compró, Padre. Saca de nosotros toda impureza de nuestras vidas y ayúdanos
a agradarte, a hacerte fieles, a deseo de buscarte, que tú seas nuestro anhelo, lo más importante. Como dijo Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas son añadiduras. Ayúdanos a buscarte, Señor. Sea usted nuestro anhelo, sea usted nuestro deseo. Provoca en nosotros esa, así como nos da sed por el agua, tengamos esa sed por usted. Así como el estómago nos pide comida, que así nuestra alma también lo anhela a usted diariamente, Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo, Padre, nos comemos este pan, Señor, recibiendo todos los beneficios que dice su palabra. En el nombre glorioso de Jesús se lo pedimos. Amén. Perdón. Comamos el símbolo del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y recibiendo todo lo que Él ha prometido en su palabra a través del sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, por morir por este pecador. Gracias por salvarme. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias porque soy parte suya. Gracias porque viviré con usted por la eternidad. Y mientras esté aquí en la tierra, usted estará conmigo. Así como lo dijo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, que usted siempre esté en nuestro pensamiento, de día y de noche. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Gracias porque creemos que usted vino la primera vez, Jesús vino la primera vez y murió por nosotros. Y ayúdenos, Dios mío, a estar contentos y felices que Jesús viene nuevamente por nosotros para que vivamos con Él por la eternidad. Gracias a esa sangre preciosa. Como símbolo, tomamos, Señor, esta bebida de uva. En el nombre de Jesús, amén. Y gracias por la salvación, Padre. Amén. Entonamos otra alabanza para el Señor. El himno 104, que dice, mi culpa Él llevó. ¿Se la llevó o no se la llevó? Si usted se arrepintió de sus pecados y tiene a Jesús como su Señor y Salvador, su Señor es el que manda. Amén, hermano. Señor es el que manda. No es, si usted se manda, Él no es Señor nada suyo. Si usted se manda, el Señor no es su Salvador. Dice, me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo mando, dijo Jesús. Así que el que le llama Señor y no deja mandarse, y Él nos manda a través de su palabra. Así que prestemos atención a su palabra. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, a Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré al Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrado todo mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, a Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó,
alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, a Él feliz, culpa Él llevó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, tu culpa llevará, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, y alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Gracias, Padre. Gracias porque eres nuestro Dios, gracias porque eres nuestro Padre, gracias por salvarnos, gracias por pensar en nosotros y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos. Amén.